La ilustre Municipalidad de Copiapó y Holvet Televisión presentan Copiapó TV Educa. Saludos, queridos estudiantes. Hoy día vamos a comenzar con la clase 1 de Biología para primero medio. Mi nombre es Daniel Munizaga y pertenezco al Liceo Bicentenario Mercedes Friedrich Mackenna. La unidad que comenzaremos a ver es la unidad 1 llamada Evolución y Biodiversidad. ¿Cuál es el objetivo de la clase? Conocer el concepto de biodiversidad y su importancia en la evolución. Comenzamos con la pregunta, ¿qué es la biodiversidad? Si nosotros descomponemos este concepto, bio significa vida y diversidad, variedad. Entonces, de acuerdo a este concepto, podríamos decir que es una variedad de organismos vivos, de especies, pero la verdad va más allá que ese concepto, sino más bien la gran cantidad de organismos, ecosistemas, especies, genes. Es un concepto muy complejo. Antiguamente se decía que era el número de organismos en un área determinada, pero a lo largo del tiempo este concepto ha ido mejorando. Veamos cómo ha ido abarcando este concepto a lo largo del tiempo. Existen tres tipos: diversidad de ecosistemas, diversidad de especies y diversidad de genes o de genética que en un lugar determinado. Vamos uno por uno. Diversidad de ecosistemas. Este concepto, que es una variedad de ecosistemas, nosotros en Chile lo podemos observar muy bien. Por ejemplo, vamos desde norte a sur con una gran diversidad de ecosistemas, de ambientes que existen. Acá en el norte tenemos una zona muy árida, centro ya un poco más caluroso, templado, y hacia el sur tenemos un clima más frío. Segundo concepto, diversidad de especies. La gran variedad de especies que existen acá en el ecosistema o en el mundo la podemos observar acá, por ejemplo, en esta imagen, donde tenemos distintos tipos de animales, y en el norte uno podría preguntarse qué está pasando con la biodiversidad. Igual la variedad de especies es más reducida, por ende ya podríamos ir preguntándonos o cuestionándonos por qué el norte de Chile es menos diverso en cantidad de especies. Más adelante lo vamos a ir viendo con el tema evolutivo. Y tercer concepto, diversidad genética. Este concepto hace referencia a la gran variedad de genes que tienen una especie determinada. Por ejemplo, los perros tienen una gran variedad de razas. Las mariposas, distintos tipos de colores, alas, forma, etc. Y en los humanos, nosotros podemos observar que hay una gran variedad de genes cuando vemos el color de ojo, por ejemplo. También podemos ver el color de pelo, altura, color de piel, etc. Tenemos muchos tipos de genes. Y acá quiero detenerme un poco para hacer contextualizar a hoy en día, donde estamos viviendo una enfermedad, por ejemplo, atacada por un virus, en el cual no toda la gente ha sido infectada. ¿Por qué puede estar pasando eso? ¿Será posible que seamos todos tan distintos que algunos sean más propensos que otros? Entonces es importante observar esa variabilidad que nosotros tenemos hoy en día. El ser humano siempre trata de cuestionarse, trata de hacerse preguntas acerca de lo que está pasando. Y por eso yo puse esta pregunta: ¿cómo se originaron tantas especies distintas? Pero uno, para preguntarse eso, igual tiene que tener un poco de dominio de algunos conceptos previos. Por ende, ¿qué debemos saber primero? Partamos con el concepto de especie biológica. La especie biológica se define como organismos que pueden cruzarse entre sí y tener descendencia fértil. Este concepto nosotros igual podríamos refutarlo, podríamos tratar de desglosar esta definición y cuestionar lo que es la descendencia fértil, porque no todos los organismos son fértiles. Entonces, a medida que avancemos en el tema evolutivo, vamos a ir aprendiendo más acerca del concepto de especie. Otro concepto es el Pangea, que significa toda la Tierra. Antiguamente los continentes estaban
unidos en un supercontinente, el cual significa que estaba unido, es decir, no estaba separado por el mar. ¿Y por qué tenemos que dominar esto? Porque hoy en día lo podemos ver muy así separado, pero esto nos va a permitir explicarnos por qué hay parentesco entre especies en distintas partes del mundo, sin pensar que el humano los unió a través de barcos, aviones, etc. Tenemos que descartar al humano. Esto tiene que ser visto de forma natural. Un ejemplo, los camélidos. Los camélidos es una familia que incluye a los camellos hacia África y Asia, y en Chile tenemos la llama, la alpaca, la vicuña, el guanaco. Todos ellos son parientes entre sí, son familias. Entonces, ¿será posible que ellos hayan cruzado nadando? No, lógico, ¿cierto? Entonces, la única explicación que tenemos es una prueba llamada prueba biogeográfica, la cual significa que alguna vez estos continentes estuvieron unidos. Por eso es importante conocer este supercontinente llamado Pangea, que es lo que nos permite explicarnos por qué está ocurriendo esto. Esto es un ejemplo, existe mucha cantidad de ejemplos. Tenemos también al avestruz, el kiwi, el ñandú. Todos ellos son parientes y están ubicados en diferentes partes del mundo. También en Chile tenemos un marsupial que son parientes de los canguros. Y usted va a decir, ¿cómo van a haber canguros en Chile? No, no hay canguros, sino más bien son parientes como el monito del monte, este que está acá arriba. Él está en el sur de Chile y alguna vez fue un pariente muy cercano de el canguro. A lo largo de la historia, los científicos o gente creyente en otras religiones ha tratado de dar explicación a esta gran diversidad de organismos que existen. Y esto partió con una explicación no científica. Y aquí es donde nace el concepto de creacionismo. El creacionismo lo que dice que un ser superior, un ser divino, textos religiosos, son los que tratan de dar la explicación a que los organismos aparecieron uno a uno aquí en el mundo debido a este poder o a este ser superior que lo envió a la Tierra. Eso se llama creacionismo. Luego tenemos una explicación científica, o mejor dicho, hacia una explicación científica. ¿Por qué hacia una explicación científica? Porque nos costó mucho sacarnos a la religión. Es decir, antiguamente, históricamente, la religión tenía mucho poder en las decisiones que se tomaban. Entonces, fueron apareciendo progresivamente tres pensamientos. El primero de ellos, llamado fijísmo. Este pensamiento decía que los organismos no cambian, se permanecen fijos a lo largo del tiempo. Igual que el creacionismo, un ser superior los enviaba a la Tierra, porque todavía eran muy influenciados por el creacionismo, lo enviaba a la Tierra, pero esto a lo largo que iba pasando el tiempo no cambiaban. Por eso se llama fijismo. Pero luego empezó en crisis, fue cuestionable. ¿Cómo cuestionamos al fijismo? Con la pregunta, ¿qué pasa con los fósiles? ¿Cómo podía explicar un fijista los fósiles? No puede, porque ellos cuando empezaron a escarbar diferentes estratos de tierra se dieron cuenta que habían organismos distintos antiguamente, muy parecidos a nosotros pero distintos. Entonces se refutó su pensamiento. Y por eso nace el segundo pensamiento, que es el transformismo. El transformismo todavía sigue pegado al creacionismo, donde un ser superior los envió a la tierra por separado, pero a medida que pasa el tiempo se van transformando, van mejorando. Es un progreso, se dice, que está pasando en los animales. Entonces es como que los animales se transformaran y eso no ocurre en verdad. ¿Cómo lo cuestionamos? Con la siguiente pregunta. ¿Qué pasa con la similitud de una especie con otra? ¿Por qué son tan similares si tienen distintos orígenes evolutivos? Si un ser superior los envió a la Tierra de forma separada. ¿Por qué son tan parecidos? Y ahí es donde el transformismo queda en crisis. Tercer corriente de pensamiento
es el evolucionismo. Y aquí ya estamos en una explicación científica, porque el evolucionismo se respalda a través de evidencia. Nosotros tenemos distintas formas de comprobar el evolucionismo. Y ellos dicen que los organismos parten a través de un origen en común. Todos tuvimos el mismo inicio. Estos organismos prehistóricos, que son las bacterias, los primeros organismos o seres vivos que colonizaron la Tierra. Y a medida que ellos iban seleccionándose, adaptándose a distintos ambientes, fueron obteniendo diferentes características hasta tener lo que es hoy en día animales, humanos, todo lo que nosotros podemos ver. Veamos el siguiente gráfico. ¿Cómo uno podría graficar estos tres pensamientos? Hacia abajo tenemos variación en forma y hacia arriba tenemos el tiempo, cómo va transcurriendo el tiempo. El fijismo, diferentes orígenes y a medida que va pasando el tiempo permanecen fijos. Transformismo, diferentes orígenes y a medida que va pasando el tiempo se van modificando, van mejorando, se van transformando. Y evolucionismo, el mismo origen y a medida que va pasando el tiempo se van dividiendo las líneas evolutivas y ellos van a ir adquiriendo otras cualidades. Hagamos una síntesis. Biodiversidad. Diferentes organismos que existen en el ecosistema, ambientes, genes, todo eso es la biodiversidad. Especie biológica. Ese concepto que todavía lo podemos arreglar, pero es los organismos que se pueden cruzar entre sí y tener una descendencia fértil, por ahora. Pangea, este supercontinente que estaba todo junto y permitía una interacción entre los organismos. Y también vimos explicaciones no científicas y científicas, como el creacionismo, y luego vimos fijismo, transformismo y evolucionismo. Ahora, finalmente, les quiero hacer una pregunta, para que vayamos resumiendo todo esto que aprendimos hoy. ¿Será importante observar la diversidad de especies para entender la evolución? Lo importante para una persona que está estudiando la biología es la observación. Si nosotros observamos esta diversidad de especies que existen, ¿será posible que sea gracias a la evolución? Que gracias a la evolución hoy en día tenemos tanta variabilidad. Entonces eso es lo que nosotros tenemos que observar, que los organismos algo le ha ido pasando a lo largo del tiempo que han ido adquiriendo otras cualidades en distintos ambientes. Y segunda pregunta, ¿cómo se originaron tantas especies distintas de algunos organismos? ¿Cómo esto? Por ejemplo, ¿por qué hay tanta variedad de insectos o tanta variedad de roedores? ¿Será que la tasa de reproducción de los animales afectará a que ellos sean más distintos? ¿O las bacterias? ¿Que tengamos que generar nuevos medicamentos para ir defendiéndonos de las bacterias? Y por otro lado tenemos organismos que se reproducen muy poco, por ejemplo los elefantes. Hay muy poca variedad. Entonces, ¿será posible que la reproducción, el ambiente donde viven, afecte la cantidad de organismos o la biodiversidad que existe? Para terminar, quiero que veamos la siguiente imagen, en la cual podemos observar una gran cantidad de aves. Existen aves que corren, existen aves que vuelan, aves que nadan. Entonces, toda esa biodiversidad de aves que existen, ¿será por algo? ¿Será que ellos donde pueden emigrar de un lado a otro genere más variabilidad? Entonces, todas esas preguntas o todos esos cuestionamientos son muy importantes a la hora de estudiar la evolución o la biodiversidad. Para practicar, les dejo 2 páginas de su texto de estudio, 14 y 15. Si no la puede descargar o si no la tiene física, ingresen a curriculumnacional.cl y les dejo mi correo en caso de tener alguna duda o consulta acerca del tema que vimos hoy. La ilustre Municipalidad de Copiapó y Holvet Televisión presentaron Copiapó TV Educa. Si quieres volver a ver esta clase, puedes visitar nuestro canal oficial de YouTube y en todas nuestras redes sociales.